Esto que les voy a contar sucedió cuando cumplí 18. Estaba emocionada, pero también nerviosa pues había acabado de terminar la prepa. Mis papás no tenían mucho dinero, y yo sabía que la universidad iba a ser un gasto pesado. Entonces me propuse trabajar un año antes de entrar a la universidad. Mi plan era claro: trabajar, juntar lana y empezar un negocio pequeño de ropa americana. Compraría pacas de ropa usada en la frontera, la arreglaría y la vendería en el mercado. Con eso, pensé que podría pagarme la escuela sin andar corriendo entre clases y un trabajo de medio tiempo. La idea me emocionaba, me hacía sentir grande, como si ya tuviera el control de mi vida. Pero, vaya que estaba equivocada. La vida me iba a enseñar una lección de las duras. Me puse a buscar trabajo rápido. En mi pueblo no había muchas opciones, pero a unos 20 minutos en camión estaba una maquiladora grandota que hacía partes de pantallas planas. Todo mundo hablaba de ella, decían que pagaban bien y que siempre necesitaban gente. Como ya tenía mi certificado de prepa, pensé que podía conseguir algo mejor que estar en la línea de producción, donde mis primas decían que el trabajo era matado y el sueldo una miseria. Fui a una entrevista un lunes soleado, con mi ropa más decente, los que eran unos jeans y una blusa blanca que mi mamá me planchó. El de recursos humanos, un señor, me vio mi certificado y me dijo: «Tú no vas a la línea, te vamos a poner en una computadora». Yo no lo podía creer, pues me dieron un trabajo de oficina en el área de almacén. Mi chamba era sencilla: sentarme en una silla, checar una pantalla, imprimir etiquetas y pegarlas en los carritos que salían de producción. Era un sueño comparado con lo que otros hacían. Ganaba entre 300 y 400 pesos más que los de la línea, y no tenía que estar parada todo el día. Me sentía la reina del mundo, pero no sabía que ese trabajo cómodo me iba a meter en un problema que nunca imaginé. Todo empezó por una tontería, algo que parecía no tener importancia, pero que desató una tormenta. Un día, mi jefe, un flojo que siempre estaba en su celular, le dio las nóminas a la jefa de área de producción, una señora que todos respetaban porque llevaba años en la fábrica. Ella las repartió, y cuando me dio la mía, vio mi salario. En ese momento su cara cambió. Me miró con unos ojos que daban miedo y, con una sonrisa burlona, me soltó: «¿Qué hiciste para tener este trabajo tan cómodo?». Yo, sin pensarlo mucho, le contesté: «Terminar la preparatoria». Sonó más atrevido de lo que quise, pero era la verdad. Había más gente ahí, como mis compañeras y el jefe de almacén, un tipo casado que no me quitaba los ojos de encima aunque yo no le hacía caso. Todos se rieron, y la señora se puso roja de coraje y se dio la vuelta y se fue. En ese momento no lo sabía, pero esa respuesta mía iba a cambiarlo todo. Desde ese día, mi vida en la maquiladora se volvió un infierno chiquito. La jefa de área, que se llamaba Rosa, empezó a hacerme la vida imposible. Era una mujer de unos 40 y tantos, flaca, con el pelo teñido de un rubio que ya se le veía negro en las raíces. Tenía una voz chillona y siempre andaba con una libreta donde apuntaba todo. Al principio, pensé que solo estaba enojada por mi comentario, pero no. Esto era personal. Cada mañana, cuando llegaba a mi escritorio, ella pasaba y soltaba algo. «¿Ya te arreglaste con el jefe de almacén?», decía con una risita, como si yo tuviera algo con él. Otras veces era: «Qué suerte, tan joven y ya te sientas todo el día». Sus palabras eran como piquetes, pero lo peor era que lo decía frente a otros. Mis compañeras, unas más grandes que yo, empezaban a mirarme raro, como si de verdad creyeran que yo había hecho algo malo para tener ese puesto. Yo solo agachaba la cabeza y seguía con mis etiquetas, pero por dentro me hervía la sangre. Pero lo peor no eran los comentarios, sino que Rosa empezó a sabotear mi trabajo. Mi chamba dependía de que los números de producción estuvieran correctos. Ella me los pasaba en unas hojas, y de repente los números estaban mal. Cuando eso pasaba, los carritos no podían salir al almacén,
y yo tenía que regresar todo a producción, era un relajo. Recuerdo que una vez, me mandó una caja con 50 piezas de más. Tuve que contarlas una por una, y cuando fui a reclamarle, me dijo, eso no es mi problema, tú revisa bien. Otra vez, me dio una caja con piezas de menos, y el supervisor de almacén me regañó porque la fila de carritos se atrasó. Yo sabía que ella lo hacía a propósito. También estaba lo del comedor, pues a la hora de lunch, me sentaba con mis cosas, un sándwich o unos tacos que mi mamá me mandaba. Rosa pasaba por mi mesa y, de la nada, estornudaba cerca de mi bandeja. Uy, perdón, decía, pero yo veía la malicia en su cara. Una vez hasta escupió en el piso cerca de mi comida, y eso era asqueroso. Intenté ignorarla, pero cada día era más difícil, pues para colmo el jefe de almacén, el casado que andaba tras de mí, no ayudaba. Siempre estaba rondando mi escritorio, haciendo comentarios como: «¡Qué bonita te ves hoy!». Obviamente yo lo ignoraba, pero Rosa usaba esto en mi contra. «Mírala, coqueteando otra vez», decía cuando él pasaba. Una mañana, harta de todo, decidí hablar con recursos humanos. Fui con el señor del bigote y le conté todo, los comentarios, las cajas mal contadas, los estornudos. Él tomó nota y dijo que hablaría con Rosa. Pensé que eso iba a calmar las cosas, pero fue como echarle gasolina al fuego. Y es que, al día siguiente, Rosa me encerró en el baño y me amenazó. Yo estaba lavándome las manos cuando entró, cerró la puerta con llave y se quedó mirándome. «Tú no sabes con quién te metiste, niña», me dijo. Mi corazón latía a 1000, pero por suerte, una compañera tocó la puerta y Rosa tuvo que abrir. Esa misma semana, Recursos Humanos le dio una carta administrativa con amenaza de despido. Y por un momento, pensé que todo se iba a arreglar, pero no fue así. Rosa se fue de vacaciones 2 semanas, y cuando volvió, las cosas se pusieron peor. Cuando regresó, yo no podía creer lo que veía. La señora, que siempre había tenido el pelo largo y teñido, ahora lo traía corto y negro, igualito al mío. Yo tenía un corte recto que me llegaba a los hombros, y ella lo copió exacto. Pero no paró ahí, y se hizo las mismas perforaciones que yo, una en la ceja, 3 en cada oreja y una en la nariz. Hasta se compró unos Vans blancos idénticos a los míos, unos que un amigo me había pintado con diseños de flores. Al principio, pensé que era coincidencia, pero luego vi algo que me heló la sangre, y era que se había tatuado las muñecas, con el mismo diseño que yo, una frase chiquita en cursivas que decía «Vive libre». Ese tatuaje era algo personal, algo que me hice con mi mejor amiga antes de terminar la prepa. Verlo en sus muñecas me dio escalofríos. La verdad, eso ya no parecía ser solo imitación, era como si quisiera ser yo. En la fábrica, todos notaron el cambio, y mis compañeras cuchicheaban cuando Rosa pasaba. Lo más perturbador fue que ella no solo se veía como yo, sino que también empezó a hablar como yo. Yo tengo una forma de hablar rápida, con hartas groserías, y de repente la escuchaba diciendo cosas como «órale, qué chido» o «no mames», frases que yo usaba todo el tiempo. Hasta su risa parecía una copia de la mía. En el comedor, se sentaba cerca de mí y pedía lo mismo que yo comía. Una vez, una compañera me dijo en voz baja: «Esa señora está loca, ten cuidado». Intenté no hacerle caso, pero Rosa seguía con sus maldades. Por ejemplo, me mandaba carritos con piezas mal contadas, me daba números de producción equivocados, y ahora también hablaba de mí a mis espaldas. Decía que yo me acostaba con el jefe de almacén y que por eso tenía mi puesto. Los chismes corrían como pólvora, y pronto hasta las señoras del comedor me miraban feo. Mi salud empezó a resentirlo. Me dolía la cabeza todo el tiempo, no dormía bien, y sentía un cansancio que no explicaba. Incluso, una noche, soñé que alguien me seguía en la oscuridad, y me desperté sudando y con el corazón a 1000. Días después, decidí hacer algo para probar si Rosa realmente me estaba copiando o si yo estaba loca.
Un viernes, llegué al trabajo con un plan. Me puse una peluca de corte honguito con mechones verdes que tenía de un disfraz y me pinté tatuajes falsos en las mejillas con henna y estos parecían de verdad. Todo el día, Rosa me miró raro, pero no dijo nada. El lunes siguiente, volví con mi cabello normal, largo y negro, y sin los tatuajes. Cuando vi a Rosa, casi se me sale el alma. Se había rapado la cabeza y tenía tatuajes en la cara. Eran unas estrellas chiquitas, pero ahí estaban. No podía creerlo, esto ya no era normal, estaba asustada, pero también enojada. Después de lo de los tatuajes en la cara, mi vida en la fábrica se volvió insoportable. Rosa no solo me copiaba, también hacía que todos me odiaran, pues los chismes que inventaba eran cada vez peores. Decía que yo andaba con medio almacén, que robaba cosas de producción, que era una floja que no merecía mi puesto. Las señoras del comedor ya no me hablaban, y hasta el jefe de almacén, el casado, empezó a alejarse porque los rumores también nos salpicaban. Mi salud estaba por los suelos, me sentía débil, como si algo me chupara la energía. Tenía pesadillas donde veía a Rosa riéndose de mí y a veces me despertaba con un dolor en el pecho que no explicaba. Mi mamá, que es bien religiosa, me dijo que fuera a la iglesia, pero yo no creía en esas cosas. Hasta que pasó algo que me abrió los ojos. Resulta que un sábado fui al centro del pueblo a comprar unas cosas y mientras caminaba por el mercado, una señora mayor me detuvo. Era bajita, con el pelo blanco y unos ojos que parecían ver todo. «Tú eres la muchacha de la fábrica, ¿verdad?», me dijo. Yo me quedé helada pues no la conocía. «Tengo algo tuyo», agregó, y me pidió que la siguiera. Estaba asustada, pero algo me dijo que fuera. Con cuidado la seguí hasta una casita vieja a unas calles del mercado, y ahí me enseñó un frasco de vidrio. Adentro había una muñeca negra con una foto de mi cara pegada, y la muñeca estaba llena de agujas, alambres y navajas, envuelta en plantas secas y un líquido negro que olía horrible. «Esto es un trabajo de brujería», me explicó. Dijo que se dedicaba a desenterrar hechizos, cosas que la gente enterraba en panteones para hacer daño. No sé cómo supo que era mío, pero me dijo que alguien me quería hacer mucho daño. No tuve que pensar mucho para saber quién era. La señora no quiso dinero, pero le llevé una despensa con arroz, frijoles y aceite como agradecimiento. También me dijo algo que me puso a pensar, y era que el hechizo se podía regresar a quien lo hizo, pero el costo era en especie. No entendí bien, pero estaba tan enojada que dije que sí. No soy de quedarme callada, y si Rosa quería jugar sucio, yo también podía. La señora hizo un ritual con velas y unas hierbas y me dio un amuleto para protegerme. Luego de dicho ritual, las cosas cambiaron rápido. Rosa empezó a engordar mucho, como si se hinchara, y su pelo se le caía a mechones. En la fábrica, todos notaron su cambio. Ella me miraba con odio, pero no decía nada hasta que una vez en el baño me acorraló y me susurró. «Sé que fuiste tú». Pero no tenía pruebas y yo solo sonreí. No me sentía orgullosa, pero tampoco culpable, pues ella se lo buscó. Lo único que quería era terminar mi año en la fábrica y juntar mi dinero en paz. Pero todavía faltaban meses y no estaba segura de poder soportarlo. Rosa ya no me hablaba ni se acercaba, pero sus ojos seguían clavados en mí cada vez que pasaba por mi escritorio. Su aspecto era cada vez peor, pues además de estar calva, su piel se veía gris, como si estuviera enferma. En el comedor, las señoras cuchicheaban sobre ella, diciendo que algo le hicieron o que se metió con quien no debía. Yo no decía nada, solo comía mi lunch y me iba, pues no quería más problemas. Mi salud mejoró un poco, ya no tenía tantas pesadillas, y el dolor en el pecho se fue. El amuleto que me dio la señora del mercado lo traía siempre en mi bolsa, por si las dudas. No soy de creer en esas cosas, pero después de lo del frasco, prefería no arriesgarme.
En la fábrica, mi trabajo volvió a ser tranquilo, los números de producción ya no venían mal, las cajas llegaban completas y nadie me molestaba en el comedor. El jefe de almacén, el casado, dejó de rondarme, tal vez porque los chismes también lo cansaron. Mis compañeras, las que antes me miraban feo, empezaron a hablarme otra vez, incluso una hasta me pidió disculpas por creer los rumores. Yo no guardaba rencor, solo quería terminar mis últimos 4 meses y juntar el dinero para mi negocio. Cada quincena le entregaba casi todo el dinero a mi madre para que me lo guardara. Ya veía mi futuro, un puesto en el mercado, ropa bonita colgada, y yo atendiendo a las clientas con una sonrisa. Ese sueño me mantenía fuerte. Rosa, mientras tanto, seguía en la fábrica. No la despidieron, aunque todos decían que ya no era la misma. Algunos decían que le faltaban unos años para jubilarse, pero que no estaba bien de salud. Su peso no bajaba y el poco pelo que le quedaba se lo cubría con una gorra. Una vez, en el baño, la vi mirándose al espejo, tocándose la cara donde tenía los tatuajes de estrellas. Por un segundo, sentí lástima, pero luego recordé todo lo que me hizo, los comentarios, los sabotajes, el encierro en el baño, la brujería, y se me pasó la lástima rápido. Cuando terminé mi año en la maquiladora, renuncié sin mirar atrás. Junté suficiente dinero para empezar mi negocio de ropa, aunque todavía no era mucho. Me despedí de mis compañeras, del señor de recursos humanos y hasta del jefe de almacén, que me deseó suerte. No volví a saber de Rosa, pero hace poco una prima que trabaja en la fábrica me contó que sigue ahí. Dice que no ha recuperado el cabello y que no ha podido adelgazar. No sé si fue el ritual o solo la vida, pero no me importa. Yo seguí con mi plan, y aunque no todo salió como quería, aprendí que a veces la gente te odia sin razón, y que no siempre hay que poner la otra mejilla. Esa fue mi historia. Gracias a todos por llegar hasta el final de este relato, y si fue de tu agrado, te pido que te suscribas a este canal, actives las notificaciones, nos dejes un comentario y un like. Se despide tu amigo Javier, y te espero en el próximo relato.